Listo. Bueno, muy buenos días. Damos inicio al lanzamiento de la versión número 63 del Congreso Internacional de ACODAL, Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, Expo Agua 2020. Bienvenidos. En el año 2020, ACODAL se ha reinventado frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 y realizará el Congreso considerado el más importante en América Latina de manera virtual. Expo Agua en su edición virtual se realizará los días 2, 3 y 4 de septiembre con una extensión en línea de 5 al 6 de septiembre, donde ofrecerá reuniones de negocios, muestra empresarial, también una muestra tecnológica, comercial, agenda académica, interacción en tiempo real entre los asistentes, como también diálogo directo con representantes del gobierno colombiano de orden nacional, departamental y municipal. También debates con panelistas internacionales, participación de mesas de diálogos sectoriales, nuevos conocimientos a través de workshops y masterclass, entre muchas otras oportunidades. Con el Estado Federado Alemán de Bayer como invitado también de honor, además de la presencia de conferencistas, empresas y representantes de todos los países aliados como cuáles: Suiza, Canadá, representantes de los Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, Holanda y Austria, garantizamos una nutrida agenda académica. Nuevamente, bienvenidos a esta rueda de prensa. Saludamos a nuestra mesa principal integrada por José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. También al señor Ignacio Restrepo, presidente de la Junta Directiva de ACODAL. A la ingeniera, por supuesto, saludamos muy cordialmente a la ingeniera Mariluz Mejía de Pumarejo, presidente ejecutiva de ACODAL. Igualmente damos un saludo de bienvenida a todos los asistentes, representantes de los medios de comunicación nacional, regional y local, miembros de la Junta Directiva Nacional y también a conferencistas, profesionales e investigadores industriales como amigos que participan en esta muestra comercial. La ingeniera Mariluz Mejía de Pumarejo, presidenta ejecutiva de ACODAL, hará uso de la palabra para dar la bienvenida al lanzamiento y a la rueda de prensa de Expo Agua 2020. Ingeniera, muy buenos días y adelante, la escuchamos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos están acompañando hoy en esta rueda de prensa. Un saludo muy especial a la mesa directiva, señor viceministro, señor Ignacio Restrepo y todos los miembros de ACODAL que hoy nos acompañan. Un mensaje muy aleccionador. Agua, saneamiento y ambiente son hoy, frente a los retos generados por la pandemia del COVID, las oportunidades que tiene este sector para su fortalecimiento. Desde ACODAL tomamos la decisión de repensarnos para funcionar distinto. La ingeniería sanitaria ambiental se convierte en la herramienta fundamental para el cambio, para apuntalar la inversión y el orden de prioridades de la agenda pública y del orden de prioridades de las partidas o asignaciones presupuestales del orden nacional, departamental y municipal, donde agua, saneamiento y higiene han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como el nuevo paradigma hacia donde deben girar todos los países del mundo. Hoy precisamente se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y es preciso unirnos a esta celebración para ratificar el accionar de esta asociación y de ACODAL como tal, donde igualmente apuntalamos acciones en el gremio para apoyar la mitigación de los efectos del cambio climático. Es entonces que desde ACODAL hemos decidido no adaptarnos al cambio, sino generarlo. Y es por ello que hoy estamos convocando a este 63º Congreso en forma virtual, no presencial, iniciativa que nos lleva a hacer hoy, el primer gremio en Colombia, decide realizar un evento de esta magnitud como una apuesta a apoyar la reactivación económica del país, a generar empleo y todo lo que se requiere para el sector de agua, saneamiento y ambiente, todo aquello en concordancia con las directrices del gobierno nacional.
Siendo Codal, como somos un capítulo de Ayuno en Colombia, es igualmente es pionero para toda la región interamericana, permitirá la integración y la presencia de los más de 25 países que conforman Haití y más de 32.000 miembros que formamos parte de ella, muy seguramente estarán acompañándonos en este congreso. Esta iniciativa ya está recibiendo el apoyo del Banco Mundial, un actor fundamental en el desarrollo del evento, igualmente del Banco Interamericano de Desarrollo BID y particularmente del Estado Federado Alemán, Mayo. El Congreso, como siempre, mantendrá la dinámica que lo han hecho en todos los últimos años y en versiones anteriores realizadas en la ciudad de Cartagena. Vamos a girar en torno a conferencias empresariales, trabajos técnicos. Hemos estimado que alrededor de unos 166 conferencistas con alrededor de 128 conferencias en algunos salones que trabajarán en forma simultánea. Va a contener todo el tema de política pública generado por el gobierno nacional, por lo cual vamos a tener el acompañamiento de posiblemente el presidente de la República, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el ministro de Ambiente y todos aquellos funcionarios y altos funcionarios como el viceministro de Agua que hoy nos acompaña y viceministros de otros ministerios igualmente nos irán a acompañar. Particularmente vamos a tener reuniones de altos dirigentes como de todas las empresas, de todos los gentes de las empresas de producto de Colombia y de América Latina en un evento que se denomina Water Operation Partner, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tendremos reunión de directores de las corporaciones autónomas regionales, reunión de los entes de los departamentales de agua, una de las políticas fundamentales para la generación de inversión en los departamentos y municipios. Tendremos paneles enfocados al tema de las líneas de financiamiento que vienen del sector, con la participación de la fiduciaria de inversión de agua potable FIA, de Findeter, en territorio y aquellos otros bancos que hoy están financiando nuestro sector de agua. Un panel muy particular sobre las perspectivas económicas que se abren en este nuevo mundo resultante de lo posterior al tema de la pandemia. Un panel sobre el liderazgo de las mujeres y el tema de la inclusión en el sector de agua y saneamiento. Un panel muy importante sobre las experiencias adquiridas en torno al manejo de la pandemia del COVID en todos los países también que integran la región. Obviamente seguimos con los temas de workshop, alrededor de unos 12 o 13 workshops y masterclass con sus certificados correspondientes. Y lo más importante y tal vez lo más novedoso en todo este congreso va a ser la muestra comercial. Dentro de este stand, con participación de todas las firmas colombianas, van a mostrar sus avances tecnológicos y todas firmas de la región latinoamericana que también van a estar presentes en una muestra comercial virtual. Y finalmente, lo que genera el movimiento de la economía del país, una rueda de negocios. El año pasado tuvimos 241 citas de negocios que generaron todas las inversiones que se vinieron dando en el sector durante los últimos años. Los invitamos entonces a ser parte de este gran evento pionero en el sector empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos. Ahí, listo. Ahora vamos con el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero. Se dirigirá a los asistentes para presentar las oportunidades y los retos del sector de agua, saneamiento y ambiente. Viceministro, bienvenido a esta rueda de prensa y adelante, lo escuchamos. Acompañarlos en este lanzamiento que ahora tiene una connotación especial y es que, como bien lo dijo la doctora Mariluz, va a ser un evento pionero y seguramente ejemplo no solo para el país sino para la región, y es la forma clarísima de adaptar este tipo de iniciativas que sería muy triste no poder contar con ellas. Este es un congreso que se lleva haciendo demasiados años como para pensar
que a pesar de una emergencia como estas, a pesar del COVID, pues no se puede hacer. Y yo celebro de manera muy especial que podamos contar con estos espacios y darles una oportunidad también a muchas personas de conectarse, de interactuar, y siempre será pues bienvenida una nueva aproximación a este tipo de eventos. Así que también la felicito doctora Mariluz, doctor Ignacio, por esta iniciativa, porque definitivamente es un ejemplo no solo para el sector, para este país, sino para la región. Yo quería hoy, pues como bien lo mencionó la doctora Mariluz, pues hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y Colombia es el anfitrión por primera vez en la historia de este evento, de este día, y acá en este país es que se empiezan a discutir los temas que están proyectándose hacia el siglo XXI como los temas más relevantes del desarrollo de nuestro planeta. Acá se va a discutir en este día los temas de biodiversidad, calidad del aire, de la salud, calidad del agua, economía circular, que me compete también, que nos compete en este sector, cambio climático, los retos que no solo este país, sino todo el mundo enfrentan, y hoy es el día en que Colombia pues, se vuelve anfitrión para discutir ese tema. Es por esta razón que hoy también en esta presentación, que espero no tomar más de 20 minutos, quería presentarles una aproximación de cuáles son los principales retos en materia de coordinación y de gestión del recurso hídrico en este país. Nosotros tenemos una institucionalidad que puede decir que está un poco atomizada en función de la oferta y la demanda de la gestión del agua. La demanda, la oferta está concentrada su gestión en el Ministerio del Medio Ambiente a través de las corporaciones autónomas regionales, mientras que la demanda y todos sus usos también están dispersos, digamos, por silos en cada uno de los ministerios. El agua potable pues, es competencia de mi ministerio, el agua para energía es competencia del Ministerio de Minas y Energía, el transporte pues, fluvial está en el Ministerio de Transporte, los distritos de riego están en el Ministerio de Agricultura, y hay pocas instancias en las cuales, o pocas iniciativas en las cuales vemos que la institucionalidad colombiana se coordina, y esto es uno de los retos más importantes para poder avanzar en una agenda mucho más integral de gestión del recurso hídrico y del saneamiento. Esto es lo que quiero tocar hoy. Nos vamos a salir un poco de los temas que habíamos hablado siempre, que eran los retos simplemente del sector de agua potable y saneamiento básico, de los proyectos que también obviamente les interesan a todos los afiliados, pero hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, es importante tocar estos temas. Yo estoy acá también, si oyen ruidos por detrás, acá tengo una niña, 6 meses, mi niño también que está por ahí en clase de 2 años y medio, así que vamos a convivir con ellos ahorita durante esta presentación. Entonces, siguiente. Como bien lo estaba diciendo, la aproximación, y hay un tema que le pasa a los países que tienen recursos, es que esos mismos recursos son subvalorados. No reconocemos el valor de las cosas hasta que no las tenemos. Esto es a nivel personal, a nivel de las familias, a nivel gubernamental, a nivel de sociedad. Y este es el caso que nos pasa con el agua. Siguiente. Entonces, como para poner en contexto, siguiente. Voy a hacer una referencia. En Colombia hay 91 ecosistemas. De esos, digamos que en el mundo hay 17 países, 17 naciones que concentran más del 70% de todas las formas de vida que se conocen en la Tierra. Colombia, con tan solo el 1% del territorio continental que hay en el planeta, concentra más del 10% de todas las especies del planeta. Estos son de las razones por las cuales hoy Colombia es el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente. Y esto mismo pues nos pasa con el agua. Nosotros tenemos que ser conscientes que más de 2 millones de personas
Bueno, mientras que retomamos con el viceministro, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @acodal, en Twitter estamos como @acodal y en Instagram también estamos como Acodal Nacional. También vale recordar que Expo Agua es absolutamente importante. Estamos lanzando la versión número 63 de este evento tan importante, Expo Agua 2020, y que hoy precisamente Colombia es el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, donde se están hablando a nivel nacional e internacional sobre los retos y los esfuerzos que va a abordar el país sobre este tema tan importante a nivel nacional e internacional. También les queremos contar que al finalizar les tenemos una sorpresa muy especial a todos los asistentes que tiene que ver con Expo Agua, entonces los invitamos a que estén supremamente pendientes. También saludamos a todos las personas, todos los periodistas que se encuentran en este momento en el chat y que ya nos están depositando todas las preguntas para dárselas al viceministro de Agua y Medio Ambiente. Bueno, vamos entonces en este momento, ya que estamos retomando con el viceministro, vamos nuevamente con otro importante panelista. A través de la tecnología 3D y una experiencia 100% virtual con un avatar personalizado para cada asistente, el presidente de la Junta Directiva de Acodal, el ingeniero Ignacio Restrepo Vaquero, realizará la presentación del Centro de Convenciones Virtual, donde se realizará Expo Agua 2020. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Bienvenido. Gracias, Paola. Muy buenos días. Un saludo especial al viceministro. Si nos escucha, qué lástima que se cortó la conexión. Un saludo especial a Mariluz, nuestra presidenta ejecutiva, a todos los medios de comunicación que nos están acompañando hoy en esta rueda de prensa y especialmente a nuestros afiliados del sector empresarial, industrial, social, profesional que tiene Acodal. Yo no sé si seguir o dejarlo terminar a él, es mejor que termine. ¿Sí regresó o no? Porque si quiere lo invitamos ingeniero, para que vaya avanzando mientras que retomamos la señal con el viceministro. ¿O me confirman si ya tenemos al viceministro? ¿Todavía no lo tenemos? Bueno, en este momento todavía no tenemos al viceministro, ya retornamos con él en unos minutos. Entonces, continuemos, señor Ignacio, para que podamos avanzar en esta rueda de prensa de lanzamiento de Expo Agua 2020, que la gente está muy ansiosa por saber cómo va a funcionar esta plataforma virtual de Expo Agua. Adelante. Gracias. Decía que entonces Acodal es, desde que prácticamente empezó el aislamiento, empezamos a mirar qué alternativa teníamos con nuestro congreso y pusimos a trabajar a nuestro equipo que está muy comprometido en lo que hoy vamos a lanzar. En ese sentido, pues yo sí quiero pasar a continuación a hacer una demostración de lo que sería el congreso virtual, cómo es esa palabra en un congreso, porque todos estamos acostumbrados ahorita a las reuniones virtuales, a los chats virtuales, a los webinars, pero no a este tipo de eventos. Entonces, paso pues entonces, aquí tenemos un demo para que nos demos la idea a todos de cómo vamos a participar. Lo primero que debo decir es que se registra a través, digamos, de la información que se va a entregar, que se va a expandir del Congreso. Cualquier participante, ya sea expositor o participante, se registra y genera una clave de usuario con la que entra a una plataforma virtual y en esa plataforma ya se ubica aquí donde estoy yo. La palabra avatar se utiliza mucho en estos congresos. Yo quiero explicar un poquito. Avatar es la personificación, o sea, el perfil de la participante en el congreso virtual. Entonces, cuando yo hable de avatar,
es esta persona que se está moviendo ahí, que soy yo en este caso, y me voy a encontrar con otros avatars u otros participantes que van a tener un perfil. En el botón, en el botón inferior derecho está el mando de control para uno navegar durante todo el Congreso y ahí encuentro absolutamente todo lo que necesito. En la parte inferior está una serie de comandos, o sea, desde el cambio de clave inicial, si yo quiero cambiar la clave, porque yo puedo entrar y salir cuantas veces quiera, el perfil que tengo para participar, está el vestir, que es la forma como quiero presentarme en el Congreso. Esto es una cosa bien interesante para que me identifiquen. Está lo que es las comunicaciones que yo quiera generar con los demás participantes y con los expositores, que pueden ser a través de llamada telefónica, vía IP, a través de chat, o también, digamos, a través de la entrega de la tarjeta de negocios que ahorita vamos a ver. Está el mapa de identificación del Congreso, en donde yo puedo teletransportarme, así se llama la palabra, a cualquier lugar dentro del evento, llámese sala de conferencias, auditorios, pabellones comerciales, recepción o eventos especiales. Vuelvo otra vez, digamos, al menú, vuelvo al menú y está digamos, el icono de búsqueda. Yo en búsqueda puedo encontrar participantes con los que yo haya chateado o interactuado y puedo buscar igualmente cualquier información de productos o de stands o de personas que estén en línea en el Congreso para poder contactarlas. Luego viene otro de ayuda, que este icono de ayuda básicamente es si de pronto algún participante no entiende algo o tiene algún problema, simplemente entra y hay un soporte permanente en línea durante los días del Congreso que le estará indicando qué hacer. Luego viene una parte de configuración muy sencilla y el botón de salida, como lo dije inicialmente, que puedo salir y entrar permanentemente. Y en la parte superior de este mando de control está lo que nosotros llamamos el maletín virtual. Como en toda feria, como en todo congreso, se entrega igualmente un maletín en donde uno guarda la información que quiere, donde guarda los folletos, donde guarda programas. Entonces, igualmente ahí vamos a tener 3 elementos que vamos a ir descargando permanentemente en la medida en que vaya navegando durante el congreso o que vaya visitando los diferentes stand o auditorios. Está la parte de folletos o brochures en donde yo puedo meterlos, incluirlos en el maletín virtual y luego poder descargarlos a mi computadora. Puedo verlos en línea igualmente. Está la parte de productos, que son los que se exhiben en los stands comerciales. Puedo guardar las imágenes y las especificaciones de esos productos y las tarjetas de negocio con las personas que yo me contacte para posteriormente hacer seguimiento. Eso es, en sentido general, digamos, el menú con el que yo puedo entrar a navegar. Ahora vamos a mirar lo que sería en el mapa la recepción, o sea, o el punto de información, ¿sí? El punto de información en donde, digamos, yo ya estoy inscrito, yo entro, camino con el mouse o camino con los teclados de señal, de direcciones del computador, voy al punto de información. En el punto de información yo me puedo encontrar, hay un avatar de información en donde se presenta todo lo que es la imagen y todo lo que es la documentación de Acodal como organizador del Congreso. Puedo tener acceso a brochures de información en donde esos brochures prácticamente pueden ser los programas de conferencias de las diferentes salas simultáneas que van a ver, de las diferentes temáticas. Están también los stands, dónde están ubicados, en qué pabellón. En general, pues el contenido y la guía para que yo pueda entrar al Congreso y poder, digamos,
aprovecharlo. Luego, de allí yo ya voy al menú y entonces ya voy a configurar mi perfil, entro a perfil, ya más en detalle, y en el perfil, esta parte de la configuración de perfil básicamente es la tarjeta de negocio, por llamarlo así, es la business card con que me identifican y con la que yo voy a presentarme en el Congreso. Entonces están los datos básicos, mi compañía, mi empresa, o para quién trabajo, hasta puedo colocar la fotografía mía, puedo colocar una breve descripción de mi currículum o de mi hoja de vida, y al final también puedo colocar unas palabras clave para que me identifiquen. Me interesan negocios X o Y, o tengo experiencia en agua potable, en agua residual, bueno, en lo que es, digamos, los temas del sector. Ya con esa tarjeta cualquier persona identifica, y si me contacta o yo contacto a alguien, pues perfectamente tengo el seguimiento. Salvo esa información y procedo nuevamente a ir al vestier. Entonces voy a la zona, llamémoslo de vestimenta, en donde yo tengo una gama, en la parte izquierda aparecen, digamos, qué configuración puedo tener de cara, de rostro, de pelo, qué configuración quiero tener, si vestirme casual, formal, qué configuración de vestidos, qué colores. Entonces, allí yo me configuro en mi avatar, y con esa configuración, pues lo más aconsejable es navegar todo el Congreso permanentemente. Entonces, supongamos que escojo esta, una persona casual, pero a la vez elegante, adulta. Entonces, si me identifico con esa persona, pues ya me voy con el salvo la información, y ya empiezo, digamos, a navegar. Vamos a lo que es la parte de las comunicaciones, a la parte de las comunicaciones, al chat, por ejemplo. Yo voy al chat y en el chat me aparecen las personas con las que me he contactado durante los 3 días de Congreso Online, o de las 5. Entonces aquí están las conversaciones que he tenido con ellas. Me quedan grabadas en mi tarjeta. También puedo llamar a esa persona si la necesito, así no la encuentre, así no me la encuentre, la puedo llamar porque sé que está en el Congreso online, siempre online, porque esto es a través de IP, y perfectamente, digamos, puedo contactar a cualquier persona, digamos, que ya sea expositor, ya sea amigo, ya sea compañero, esté en el Congreso. Ahí aparece la lista de las personas online igualmente, donde yo puedo tener esa búsqueda. Vuelvo al menú, voy al mapa, y entonces ya aquí ya yo voy a empezar. Digo, tengo conferencia en mi programa a las 2:30 de la tarde, en streaming, en directo, con un conferencista del Banco Mundial. Entonces voy al auditorio. Este es el auditorio en donde, dependiendo, a la vez en los programas van a haber auditorios simultáneos y programación simultánea. Entonces, voy al auditorio. La pantalla central es la pantalla en donde a la hora señalada aparece el conferencista. Yo a esa pantalla también la puedo pinchar y se me extiende en todo el computador. A los lados hay unos banners para patrocinadores que quieran, digamos, apoyar ese tipo de conferencias, o todo el salón, digamos, que siempre está acompañado de la muestra comercial, o de la parte comercial. Y una cosa importante, o sea, yo puedo ver la conferencia en vivo, pero si yo no pude verla en vivo, posteriormente puedo entrar a cualquier momento, pincho la pantalla igualmente y me aparece un menú de las conferencias que se han presentado durante el Congreso, con los horarios, y yo puedo verla en cualquier momento. O sea que la ventaja de todo esto virtualmente es que cuando yo me perdí una conferencia, cuando estoy en lo físico me la perdí, pero aquí la puedo recuperar. Yo salgo del evento, me puedo teletransportar, que es la otra palabra que se utiliza en esto, porque voy al mapa
y quiero ir a visitar, por ejemplo, el pabellón comercial. Entro a un pabellón, me aparece el mapa de la muestra comercial, que pueden ser varias de estas, pueden ser pabellón 1, pabellón 2, pabellón 3, dependiendo de cómo se organicen por grupos de afinidad. Y me voy, digamos, en la parte derecha me aparece los stands que hay en ese pabellón. Yo selecciono un stand, por ejemplo, me ubico, le pincho a donde quiero ir. Aquí llegué a un stand Gold. Hay 3 tipos de stand en esta muestra comercial. Este es el stand Gold, que es de 60 metros cuadrados, y que el stand Gold, básicamente, y esto es muy importante lo que quiero decirles acá, el stand Gold tiene, digamos, ¿qué es lo que se va a entregar en un stand Gold? Los 2 banners que aparecen en la parte superior para la identificación de la compañía o de la empresa que va a exhibir sus productos. Tiene 7 póster, que son los que ven en la parte del fondo, en donde es básicamente la imagen corporativa, la imagen institucional de todo lo que se quiere exhibir. Tiene 3 videos, tiene hasta 3 videos para mostrar. Entonces, videos de productos, videos de obras, videos de experiencias, lo que quiera, pues obviamente afín a todo lo que es la temática de cada expositor. Tiene hasta 10 brochures, que es los amarillos que aparecen allí. Yo puedo seleccionar el brochure del equipo X o del equipo y si me interesa, pues yo lo meto en mi maletín virtual, me queda cargado mi maletín virtual y lo puedo descargar posteriormente al computador. Igualmente este stand tiene hasta 3 asistentes, 3 avatar que me entregan información. Son las personas que aparecen allí, me entregan información y ya la compañía exhibidora puede ubicar a su personal, que son avatares igualmente, allí para que estén cerca del stand, para contactar a personas que estén interesadas en los productos. Entonces yo me puedo contactar con la persona al lado y puedo empezar por llamada o por chat esa conversación y dejar mi tarjeta de negocios o recibir la tarjeta de negocios igualmente de la persona que está atendiendo el stand o las personas que estén atendiendo el stand. Muy importante es que la plataforma virtual le entrega a cada expositor al final toda la analítica, todas las estadísticas de personas que lo visitaron, que seleccionaron, cuántos brochures cogieron, qué productos tomaron, para que después se pueda hacer un seguimiento comercial igual que se hace en una feria física, apuntando o simplemente cambiando tarjetas de presentación. Esto queda igualmente establecido. Los otros 2 tipos de stand que tenemos son uno de 120 metros, que es el máximo, que es el platino, que simplemente la diferencia con el Gold es que tiene, digamos, más capacidad para imagen, más capacidad para videos, más capacidad, tiene hasta 6 videos que se pueden presentar, tiene hasta 12 productos que se pueden presentar. Los productos, básicamente, voy a poner un ejemplo, una válvula de una compañía X se puede presentar en tercera dimensión en el espacio que hay allí y se le da clic y da la especificación del producto. Eso se haría obviamente cuando se seleccione el stand, se hace una triangulación entre Acodal y la gerencia de la plataforma para poder, digamos, diseñar los productos. El otro stand es el Silver, y yo creo que, no sé, yo creo que ya, digamos que eso en sentido general es como la navegación por la feria virtual. Muchas gracias, o sea, hay mucho más contenido, pero pues en este corto tiempo es difícil de explicarlo, pero yo creo que ya con eso se dan una idea de cómo puede ser la participación en el Congreso. Un saludo a todos, muchas gracias. Ya veo.
Muchísimas gracias, ingeniero. Indiscutiblemente está imperdible este evento de Expo Agua 2020 con un avatar de última tecnología. Retomamos nuevamente con el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero. Adelante, por favor, viceministro, lo escuchamos. Gracias, Paola. Bueno, cuando yo estaba, creo que en séptimo en el colegio, mi profesor de español era Daniel Samper Ospina. Y él, me acuerdo perfectamente, no sé por qué eso lo tengo grabado, se despidió de la clase diciendo: nunca pierdan el asombro como Whitman, el escritor. Y bueno, uno lo va perdiendo con los años. Pero esta vaina que acaba de mostrar usted, doctor Ignacio, me asombró completamente. Está una cosa impresionante. Y yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho y seguramente va a tener un aforo también, ojalá mucho mayor que el que uno puede tener presencialmente. Entonces, una vez más los felicito, estoy seguro que va a salir extremadamente bien. Toca ver también después las estadísticas y comparar si el avatar que uno se hace, si responde a su foto o no, si uno se arregla un poquito, si se viste como es, pero está interesantísimo. Muchas felicitaciones. Bueno, disculpen la desconexión. En estos tiempos, pues esas cosas pasan. Movieron por allá el coche y se desconectó el router de mi casa, pero bueno, ya estoy acá de nuevo. Voy a retomar entonces donde iba. Estaba hablando del reconocimiento de un recurso como el agua que tenemos en este país a nivel global. Nosotros nunca, siempre pues coloquialmente y en conversaciones normales o en arengas, pues se dice que es que Colombia es un país rico en recursos, que Colombia es un país rico en agua, y además también se dice, bueno, si somos ricos en agua, ¿por qué no tenemos agua potable? Bueno, dicho esto, se usa para todo, pero en realidad no se sabe, o digamos no se tiene en la mente y no se reconoce como un activo estratégico de manera global. Entonces, lo que venía diciendo, en el mundo hay más de 2 billones de personas que viven en países con limitado acceso a agua dulce. Por el contrario, pues como ya lo estaba diciendo, Colombia es uno de los países privilegiados. En el mundo, más del 50-60% de la oferta hídrica se concentra en 9 países. O sea, Colombia es de los 17 países que concentran la mayor diversidad del mundo. Colombia, si nos vamos al agua, solo son 9 los que concentran la mayor oferta hídrica, y Colombia es uno de esos. Colombia es el 6º país con mayor oferta hídrica en el mundo. En un mundo además que tiene una oferta hídrica limitada. O sea, somos un planeta azul, ¿sí? Pero el 70%, pero digamos solo el 2.5% de toda el agua del planeta es agua dulce. Y de ese 2.5%, el 70% es agua congelada, ¿sí? Y el otro 29.2% es agua de difícil acceso. Entonces, solo menos del 1% del agua dulce en el planeta, ¿sí?, que podemos ir para poder potabilizar de manera fácil, ¿sí?, se concentra en estos países y principalmente Colombia, y eso nos hace un país privilegiado y un país que tenemos un potencial infinito de ser relevantes a nivel global en este sector. Y eso es algo que en este momento no se discute, no se ha discutido, y tenemos que pensar es que de aquí a un par de décadas va a haber un mercado mundial del agua. Los mercados del agua son concentrados en un país, en países que se cuentan con la palma de la mano. En Chile, en California, en partes de México, hay mercados del agua, ¿sí? Y lo que se proyecta es que de aquí a la vuelta de unas décadas puede empezar a haber un mercado mundial del agua. Y nosotros tenemos el monopolio de ese mercado. Entonces está en nosotros también pensar es si potencializamos ese recurso que tenemos para ser más relevantes a nivel global. Siguiente. Y sin embargo, de tener todo potencial y esta disponibilidad del agua, pues somos muy vulnerables. Igual somos un país del trópico,
y nuestros sistemas de acueducto y saneamiento pues son vulnerables a las variaciones climáticas. Todavía no hemos sido capaces de consolidar un sistema que pueda aprovechar ese recurso. Entonces nosotros tenemos más de 390 municipios que en épocas de sequía tienen una alta probabilidad de tener problemas con el abastecimiento de agua. Tenemos, por otro lado, más de 600 que también presentan problemas de abastecimiento en épocas de lluvia. Y tenemos 200 que presentan problemas en épocas de lluvia y en épocas de sequía. Quiere decir que no somos resilientes todavía y no somos capaces de aprovechar ese recurso tan grande que tenemos. Ahora bien, a nivel local, ¿cuál es esto como activo estratégico? ¿Qué relevancia tiene en nuestro desarrollo socioeconómico? Siguiente. Desde el punto de vista de reducción de pobreza y desarrollo social, pues acceder a agua potable es sin duda la condición primaria para poder pensar en que podemos tener un desarrollo sostenible, inclusivo y además competitivo. Una familia que no contaba con agua potable y se le da una conexión a agua potable es una familia que tiene la capacidad de reducir la incidencia de las enfermedades de gastrointestinales en cerca de un 30%. Es una familia que puede incrementar sus ingresos en cerca de un 17%, pegándole directamente a los temas de reducción de pobreza, y es una familia además que puede incrementar su productividad en casi 90 minutos al día. Y esto pues va atado también en temas de igualdad de género y de oportunidades, porque en aquellas casas, aquellas familias, aquellos territorios donde no hay acceso al agua potable, son principalmente las mujeres y los niños los que van a buscar el agua. Entonces, tener agua es también una condición de igualdad, es una condición necesaria para el desarrollo. Y por el otro lado, desde el punto de vista económico, también es necesario reconocer el agua como un activo estratégico para el desarrollo de diferentes sectores. Acá obviamente en el país, el sector agrícola, el sector energético, el sector pecuario, el sector industrial, son sectores que no solo como el agua potable, necesitan del agua para poder desarrollarse, para poder ser más productivos. Y sin embargo, nosotros somos el país, a pesar de tener otra vez demasiada oferta hídrica, somos el país con menor productividad por metro cúbico de agua utilizado. ¿Esto qué quiere decir? Comparado con América Latina, por cada metro cúbico de agua que se utiliza en un sector productivo, apenas generamos $18.9 por ese metro cúbico. Comparado con el promedio de América Latina que está en 20, el promedio de países de ingreso medio alto que estamos en 27, y si nos comparamos con el nuevo club que entramos, con la OCDE, pues estamos extremadamente lejos, muy lejos de la productividad por metro cúbico de agua que presentan estos países. Y esto es relevante para la discusión del país, es relevante para la discusión y la proyección de Colombia para de verdad avanzar en una agenda de igualdad territorial, de desarrollo sostenido, pero además de proyección global. Y esto es lo que tenemos que reconocer, y estos son los nuevos debates que se tienen que dar, y esto es lo que tenemos que, por ejemplo, aprovechar en los espacios, como bien lo permitirán estos congresos como el de ACODAL, ponerlo sobre la mesa para que Colombia se empiece a cuestionar si lo que estamos haciendo con el recurso hídrico es o no lo debido. Siguiente. Entonces, en Colombia, en este marco, nosotros tenemos dos grandes retos que se nos presentan para el manejo integral del recurso hídrico. Uno, en Colombia no hay una política y no hay un programa y no hay iniciativas concretas, más allá de temas puntuales, de estructuración de proyectos multipropósitos en torno al agua. Esto es algo claro y ahorita más adelante lo voy a discutir en detalle. Y lo segundo es que el tratamiento de aguas residuales y el reuso en el marco de una política de economía circular en este país no existe todavía. Estamos lejos de países también de ingresos similares y de la región en la materia del reuso de un recurso como el agua. Siguiente.
Entonces, en otros países, y acá estoy comparando con la región, en otros países ya hay unos proyectos y unos programas grandes de desarrollo de políticas intersectoriales que han permitido incrementar precisamente lo que hablábamos hace poco, la productividad por metro cúbico del agua. En países como Argentina, en Chile, incluso en Bolivia y en Ecuador ya se ven iniciativas significativas de estos proyectos grandes multipropósitos que impactan en los diferentes sectores de manera integral. Siguiente. Siguiente. Nosotros, ¿qué tenemos en Colombia? A pesar de tener 30 represas grandes en el país, no hemos explotado el potencial multisectorial de estas inversiones en infraestructura. Y esto es relevante también para los afiliados a ACODAL. Acá en el país hay cerca de 18 represas que tienen concentrado su uso para generación de energía eléctrica, 9 represas que son utilizadas para el abastecimiento del agua y 4 represas utilizadas en riego. Estamos hablando de unas represas de tamaño mediano o grande. Obviamente hay muchos y miles de reservorios, pero estamos hablando de represas significativas. Y hay entre esas apenas uno digamos que cumple multipropósito, que es el embalse de Tominé, y hasta hace muy poco ya entra la represa del Cercado teniendo un multipropósito que incluye no otros sectores, sino la siguiente, la diapositiva siguiente, dar agua potable, pero además pues la regulación del río. Pero entonces un ejemplo como esto es que es la represa del Cercado allá en La Guajira, que es la represa del río Ranchería que tanto se habla. Pues se había inicialmente estructurado, o ni siquiera estructurado de manera integral, se había concebido y hecho estudios de prefactibilidad para que fuera multipropósito, para que tuviera y abasteciera 2 grandes distritos de riego, el distrito de riego de San Juan y el distrito de riego de Ranchería, para que abasteciera además a 9 acueductos municipales, incluyendo la Alta Guajira. Además, se había concebido una PCH de cerca de una capacidad de unos 7 megas, y además pues como herramienta de control de inundación, de regulación hídrica, para asegurar que también el río pues tuviera un caudal continuo durante cualquier época del año. Y otro tema adicional, pues que también se convierte en un atractivo turístico para la región, en el cual pues también puede ser explotado de manera comercial o residencial, etc. Sin embargo, pues hoy en día esa represa, pues a pesar que ya está construida hace varios años, ha cumplido un rol de regulación del caudal del río pues importante. Hasta hace muy poco fue que nosotros la pusimos a andar para que diera agua a los municipios de Fonseca, Distracción, Hato Nuevo y Barrancas, abajo, y empezar ya a abastecer un acueducto regional en el sur de La Guajira. Y lo que nos encontramos ahí es que cuando llegamos con la iniciativa desde el empalme, pues siempre fue, y lo hablamos en las primeras reuniones que tuvimos también en el marco con la Junta de ACODAL, era pensar en la creación de la Agencia Nacional del Agua. Y la Agencia Nacional del Agua, ¿con el propósito de qué? Con este mismo propósito, de generar ese espacio y esa institucionalidad que pudiera pensar en esos proyectos grandes estratégicos de la región, del país. Y que nos permitiera pensar en un impacto grande y significativo en la región, pero que además tuviera impacto a nivel nacional, desde el punto de vista no solo de generación de empleo, sino también de seguridad hídrica, de seguridad alimentaria, de seguridad energética. Esas discusiones, pues crear instituciones y modificar instituciones en el país, pues es muy difícil. Y lo que hicimos fue, para no tener que esperar estas discusiones que además se dan en afugias fiscales, etcétera, pues es a reactivar el Consejo Nacional de Agua. Y en el Consejo Nacional de Agua pues ya pusimos de presente la necesidad de poder, digamos, entrar a discutir este tipo de iniciativas de manera más estructural y coordinada con otros sectores. Siguiente. Por el otro lado, el tema del tratamiento de aguas residuales y el reuso. Siguiente. Como bien saben, en Colombia nosotros hemos recorrido un camino largo, o digamos no largo, sino tardío,
en el tema de tratamiento de aguas residuales. Las políticas nacionales de tratamiento de aguas residuales se dan en el mundo, son políticas de posguerra. En Europa empiezan a darse y a presentarse ya hacia la década de los 50, 60. Corea empieza con una política de tratamiento de aguas residuales después de la guerra también en los 70. América Latina entra con un poco más de fuerza con políticas del nivel nacional a los 90, y Colombia, a pesar que pues, las ciudades empezaban y ya lo habían hecho en la segunda mitad del siglo XX con sistemas de tratamiento, pues Colombia tiene apenas hasta el 2004 es el día y el año en que se lanza una política nacional de tratamiento de aguas residuales. En ese momento se estimaba que estábamos tratando apenas un 28% de las aguas. Nosotros en 2018, el 7 de agosto, pues recibimos al país tratando un 42% de las aguas residuales. Comparado con países como México, comparado con países que nos interesa siempre compararnos, que es la Alianza del Pacífico, estábamos lejos. Un país como Chile ya tiene su tema solucionado. El punto es que estamos bastante, digamos, comparado con los países un poco rezagados. Y lo que sí es claro, siguiente, es que lo que sí no hemos hecho y estamos extremadamente en la cola es del reuso de aguas residuales. Entonces, obviamente, pues, uno es una precondición del otro. Sin embargo, ya tendríamos el potencial de estar reusando el agua para diferentes usos. Y hoy en día no estamos usando nada. Por temas de regulación, hay una regulación estricta por parte del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud con respecto a la calidad del agua que tiene que salir para los diferentes usos, si es que se utilizan, si es que se pueden utilizar agua de post-tratamiento de aguas residuales. También es un tema que la discusión sobre el balance hídrico todavía no se ha dado en esos términos, porque el tipo de concesiones que se dan, pues se dan es para tomar el agua y después si no se vuelve a vertir después de todo el paso, digamos que no se sabe si se puede o no se puede, si después si esa agua se le saca un provecho económico, entonces ese provecho económico de quién es. Por dicho, estamos también no solo rezagados en tecnología, sino rezagados un poco también en los temas de regulación. ¿Por qué? Porque la misma razón por la cual inicialmente yo decía que en este país la institucionalidad de la gestión del recurso hídrico está atomizada, está sectorizada, está puesta en silos, y lo que no ha permitido es hacer un desarrollo integral, inclusive de la regulación, con respecto a estos temas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son estos retos? Pues, en concreto, ¿cómo se podría aprovechar? ¿Y qué es lo que tenemos acá, digamos, pronto para poder avanzar en estas dos agendas? Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el potencial para la estructuración y ejecución de recursos? Siguiente. Es claro, pues, que la relación costo-beneficio de los proyectos multipropósito es enorme. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nosotros no podemos pretender que tener un distrito de riego por un lado y una represa por el otro y un acueducto por el otro nos va a permitir hacer un mejor uso de agua. En términos coloquiales, lo único que esto dice es que si todos se juntan, pues le van a sacar un mayor provecho, una mayor productividad y van a hacer un mejor uso del recurso. Entonces, acá lo que nos ha demostrado la experiencia en otros países es que pues hay retos comunes sobre el tema, es el tipo de financiación con la cual se aproximan estos proyectos, los sistemas de gobernanza alrededor de estos proyectos, quiénes son los llamados, cuál es la estructura de la regulación, quiénes son los que van a administrar, cómo se sacan unas concesiones, qué tienen que, o sea, cuál es el rol de cada una de las entidades e instituciones que hay alrededor de esto, en el cual también se pueda autorregular. Por ejemplo, en el caso de Chile, el tema de los mercados de Chile siempre pretendió es que este tipo de asignación, por ejemplo, de un caudal, pues se hiciera es a través del mercado. ¿Sí? El mercado es el que en últimas va a asignar de manera más óptima el agua para cada uno de los usos. Entonces, cada uno compite en un mercado
por el agua que necesita. Entonces, sí hay, y esto se da, una vez más, pues en países que tienen reducida oferta hídrica. Es allá donde los mercados empiezan a funcionar un poco mejor. Pero de igual forma uno podría pensar también en una asignación un poco más eficiente si tiene ese tipo de conversaciones. Y también depende de Colombia, pues es un país demasiado diverso. Hay regiones, como lo vimos al principio, donde tienen mayor desabastecimiento que otras y donde este tipo de aproximaciones puede funcionar. Entonces el tema de la gobernabilidad y de la gobernanza es relevante y es algo que también se tiene que discutir de manera rápida. O sea, esto es un tema que estamos en mora de discutir, y obviamente pues los consensos, esto pues se da en un marco de poder lograr consensos intersectoriales en materia, lo que ya lo venía diciendo, normativa y del recurso del agua. Siguiente. ¿Cuál es el potencial que tenemos en este momento? La Agencia de Desarrollo Rural, la ADR, tiene priorizados en este momento 80 distritos de riego en 19 departamentos del país. Estos son distritos de riego grandes, significativos, que ya se sabe que se necesitan, que no hay recursos tampoco, lo que se ha visto, para invertir. Los distritos de riego requieren un capital bastante grande, que digamos que el retorno a esas inversiones no es que sea bajo, sino que la cultura que hay en este país, ya que tenemos tanta agua, pues nunca ha sido, por ejemplo, por parte del sector agrícola, de tener que pagar por el agua. Es también un tema de que la disponibilidad ha hecho que no se cree una cultura de valorar el agua por lo que es. Entonces, también el cierre financiero de hacer, a menos que haya simplemente un tema de obra pública, que el gobierno nacional, el regional o el local se metan la mano a decir para fondear este tipo de infraestructuras, pues hacer otro tipo de estructuraciones en este momento ha sido bastante difícil. Pero digamos que hay 80 distritos de riego priorizados. Siguiente. En las áreas de estos distritos de riego ya hay, ¿sí? Todas estas represas de las cuales hablé anteriormente están en las áreas de influencia de esos distritos de riego. Es decir, por ejemplo, ya hay unas fuentes que pueden ser utilizadas para lo mismo. Siguiente. En estas áreas, además, nosotros tenemos un sinnúmero de proyectos de acueductos regionales que pueden ser articulados, beneficiados o digamos, valga la redundancia, o al revés. O sea, la aproximación, si se necesita un acueducto, bien un distrito de riego se puede beneficiar de ese, o si la iniciativa inicial es del distrito de riego, bien un acueducto se puede adaptar a esa infraestructura. Lo que estamos viendo es que estos distritos de riego, estas iniciativas además regionales donde hay necesidad de agua por parte de las poblaciones, también se traslapan y hay el potencial de generar proyectos grandes de inversión en infraestructura en este sentido. Siguiente. Y además, desde el punto de vista institucional, que esto es lo que nos compete a nosotros, también hay un potencial enorme de poder conjurar por una regionalización también de la gestión del recurso hídrico. Entonces, acá también tendríamos que pensar, pues nosotros obviamente desde este sector vemos es cómo podemos consolidar empresas grandes regionales para el manejo del servicio público. Sin embargo, pues, les pongo un ejemplo, con EPM estamos viendo la estructuración para 5 municipios del Urabá antioqueño, la posibilidad hay una iniciativa, un distrito de riego muy grande, pero además la iniciativa de poder consolidar un acueducto regional hacia Turbo. Entonces, ese acueducto regional, en vez de nosotros, yo les dije, en vez de simplemente aproximarnos a la estructuración de ese acueducto que es bastante costoso, podríamos pensar en juntar esfuerzos, y una estructuración integral puede darle también la viabilidad financiera para que esto se haga de manera conjunta. Entonces, este es el tipo de cosas que en últimas, si hubiera una Agencia Nacional de Agua, se pueden hacer mucho más fácil. Ahorita simplemente depende de la
iniciativa y voluntad que tengamos en este momento los servidores públicos que estamos en estos sectores y que podamos, y de empresas, por ejemplo, como EPM, que podrían hacer una estructuración y en últimas también una operación de este tipo de infraestructuras. Este es el ejemplo que les estaba dando, era de Turbo, pasando por Apartado y Chibolodó. Siguiente. Y en materia de recursos de reducción de aguas residuales, y ya estoy finalizando la presentación, ¿cuál es el potencial que tenemos? Siguiente. Comparado con otros países, pues lo que podemos también, acá tenemos es todo por aprender. Un tema es que esto no es nuevo, esto ya se viene haciendo hace mucho tiempo en muchos países, y lo que podemos es también mirar cuáles han sido los aciertos y desaciertos en cada uno. Esto es de las oportunidades de no haber hecho las cosas, es que podemos ya aprender de los que ya han recorrido ese camino. Entonces, hay muy buenas iniciativas que hemos estudiado en Namibia, en Suiza, en México, en Singapur, de cómo son aproximaciones exitosas al reuso de agua. Siguiente. Siguiente. Y hay un tema crucial que tenemos que tener en cuenta, y es lo siguiente. La gráfica que ven ahí, que la ven un poco, seguramente un poco pequeña, es el crecimiento de las exportaciones por subsector en la economía chilena. Entonces ahí está el cobre, están diferentes, están la trucha, o sea, no son solo commodities, sino también pues diferentes productos que en la medida en que la economía chilena ha crecido, también han crecido este tipo de exportaciones que son extremadamente dependientes del uso de agua. Entonces también lo que se puede esperar en un país como Colombia es que en la medida en que el crecimiento económico continúe y que seamos un país, estamos hablando que las expectativas es ser un país de ingreso alto en los próximos 8 o 10 años, es que también diferentes sectores de la economía, que los veíamos al principio de la presentación, que demandan agua, van a demandar más agua, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evitar a toda costa que se empiecen a crear mayores conflictos por el agua, por el uso exponencial que se va a empezar a dar en diferentes sectores. Y un ejemplo, o sea, en números concretos, ya que hubiéramos podido hacer con el nivel de tratamiento de agua que hay actualmente en Colombia, que es de 42%. Bueno, ya estamos en 49 llegando. Ya hubiéramos podido estar reusando y aprovechando, por ejemplo, para esa agua para distritos de riego, para otros usos, casi el 10%. O sea, es la demanda del sector agrícola, el 10% de esa demanda hubiera podido ser cubierta por el reuso de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que tenemos en el país. Y hoy no lo estamos haciendo. Es decir, esa agua se está siendo suministrada por otro tipo de sistemas. Si llegamos al 68%, podríamos suministrar este sector al sector agrícola cerca del 15%, y cuando lleguemos al 100% podríamos suplir la demanda, casi el 23% de la demanda del agua. Y si no nos movemos rápido en una regulación, si no nos movemos rápido, vamos a crear simplemente mayor conflicto por el agua en la medida en que el país crece, y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista estratégico. Así que, siguiente. Nosotros tenemos que avanzar en iniciativas concretas, reducir las barreras que tenemos actualmente y pensar cómo en todos estos cuellos de botella podemos avanzar y de verdad sacar una política de economía circular integral que pueda aprovechar de manera clara todo el potencial que tenemos acá en este país con respecto a los recursos naturales y pues en especial al recurso como el agua. Así que muchas gracias. Estaré atento también a las preguntas y a la conversación que podemos generar en este espacio, y una vez más pues felicitar a CODAL por la iniciativa del Congreso en este año, que lo haremos virtual. Muchísimas gracias, viceministro.
por esta información tan nutrida y por supuesto tenemos varias preguntas de nuestros periodistas que están en este momento conectados en el chat y al cual agradecemos a todos por tener esta presencia aquí en la rueda de prensa de Expo Agua 2020. Vamos con la primera. Pregunta Publimetro. ¿Cuál es el principal reto desde lo medioambiental con el COVID y el post-COVID-19? ¿Qué podríamos responder ahí, viceministro? Lo escuchamos. Bueno, retos hay un sinnúmero de retos ahorita desde que está enfrentando el país. Además, pues ni las instituciones públicas, ni el sector privado, ni las familias pues estaban preparados para esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde el sector de agua potable encontramos principalmente 3 retos que nos han llevado a tomar las medidas que hemos tomado. Ayer se firmó el último decreto también de paquete de medidas que le presentamos al país en este sector, y estos retos se concentran para nosotros es en garantizar el acceso a agua para todos los colombianos. Esto fue uno de los principales temas que desde el principio vimos, porque la correlación que había entre tener o no tener agua, acceso para poder lavarse las manos, y la probabilidad de tener un mayor contagio pues era directa. Así que de las medidas iniciales, por ejemplo, que tomamos fue la reconexión de todos los hogares que estaban desconectados por falta de pago. Casi 300.000 hogares se reconectaron en los siguientes 15, 20 días. El segundo reto era también acompañar a las familias más vulnerables que tendrían menos ingresos para poder, digamos, reducir esos gastos recurrentes, por ejemplo, como los servicios públicos. Y por otro lado, pues garantizar también que el último reto, garantizar que había una prestación del servicio adecuada y que no se ponía en riesgo la prestación. Entonces, digamos, desde el punto de vista sectorial del agua potable, los 3 retos grandes eran esos, y la idea también para nosotros es poder pensar en cómo avanzar, consolidar un sector que se vio más que de lo obvio prioritario durante esta emergencia, y que lo que se requiere es ahorita, como bien lo dije, es también avanzar en esa coordinación de los multisectores que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico y consolidar esas instituciones post-COVID que nos permitan, en última, reducir la vulnerabilidad de los hogares, la vulnerabilidad de los territorios, y también pues presentar una agenda que permita que, como por ejemplo estos sectores de demanda, como el de agua potable, también contribuya a tener una agenda ambiental mucho más decidida y fortalecida en el futuro. Nos pregunta acá el director de revista del Congreso. De acuerdo a la medida adoptada por el gobierno a causa del COVID-19 y dada la importancia de que la población contara con el suministro de agua potable, la cual encaminó a que empresas de servicios públicos reconectaran a los usuarios de los estratos más bajos, y dado el impacto que tendrán las empresas prestadoras de servicios públicos sobre aquellas pequeñas y medianas, pregunta lo siguiente: ¿qué medidas implementará el gobierno para evitar que lo antes señalado, las empresas, sobre todo del orden público, no salgan afectadas económicamente y posiblemente se vea afectada su operación y mantenimiento? Muchas gracias por la pregunta. Pues en efecto, este es un sector, y esto es un sector, digamos, empresarial, los operadores que son altamente dependientes del flujo de caja. ¿Esto qué quiere decir? Que el pago de nómina, de insumos, de operación, mantenimiento, depende mucho de la recolección de tarifas. Y entonces también pues cabe recordar que este es un sector en el cual el retorno a la inversión de capital es regulado. Acá también hay un tope en el 12.7% de WACC del sector. Entonces es un sector que requiere que exista ese flujo de capital y esa liquidez necesaria para que puedan operar. Entonces tiene razón la aproximación, y es que lo que estamos viendo y la reducción de los ingresos de los hogares pues ha hecho que en un sector que usualmente tiene una cartera muy baja, acá la cultura de pago de los servicios públicos en Colombia es muy alta, y eso es un activo que tenemos que reconocer y que tenemos que conservar. Pues claramente se ha visto afectado durante la emergencia. La reducción de ingresos pues ha hecho que las carteras
se incrementen, pero inclusive pues no se han incrementado de la manera que nosotros considerábamos. Estamos viendo listos para poder garantizar la liquidez de las empresas. Así que una empresa hoy en día que no sale a facturar, de 100 que factura, recauda 50, entonces bien la empresa puede devolverse y pedirle al gobierno a través de Findeter un crédito que le diga, oiga, no recolecté 50 que usualmente recolectaba, présteme esa plata para yo poder operar, se la devuelvo a 36 meses a una tasa de cero interés nominal, es decir, una tasa de interés real negativa, y eso se lo traslada al usuario. Entonces hoy en día el usuario que dice, oiga, no tengo cómo pagar, me quedé sin ingresos, me quedé sin empleo, no puedo pagar mi servicio público, no se lo desconectan y no lo reportan y simplemente ese pago se difiere a 36 meses a una tasa de interés cero. ¿Sí? Eso es un crédito, como técnicamente se denomina espejo, y eso garantiza la liquidez, pero además garantiza que también la familia puede continuar con su servicio sin afectar, pues sin ver afectado todo el sistema. Perfecto. Viceministro, por acá también nos pregunta otro medio. Dice lo siguiente, para la reactivación del sector de agua potable, ¿qué inversiones a futuro o qué estrategias se implementarán para llegar a aquellas zonas como la Orinoquía y la Amazonía, donde sus comunidades carecen de una buena cobertura en materia de agua y saneamiento básico? ¿Qué responder? Bueno, ahí hay dos preguntas. La aproximación a eso son una pregunta, pero tiene dos respuestas. Lo primero, sobre la reactivación del sector. Nosotros en el gobierno nacional tenemos cofinanciación y tenemos trabajo en cerca de 396 proyectos en todo el territorio nacional. Estos son 396 proyectos por 3.8 billones de pesos que se están ejecutando en este momento. De esos proyectos, vimos que cerca de 160 proyectos tuvieron que ser suspendidos transitoriamente por causas del COVID. A pesar de que somos un sector que desde el principio estuvo exento de las restricciones de movilidad o de las restricciones de cuarentena, pues la realidad de la economía y la realidad del mercado pues hicieron que se tuvieran que suspender transitoriamente estos proyectos por razones que simplemente o el personal de la obra no llegaba por decisión propia, porque le daba miedo que hubiera contagios, o porque no podía movilizarse, o porque hubo restricción, o porque la cadena de suministros, por ejemplo, si tenían que haber concreto, entonces las plantas tuvieron que cerrar, o porque los alcaldes también cerraron sus fronteras y no dejar la movilidad. Es decir, un sinnúmero de variables que hicieron que estos proyectos se suspendieran. Ya se han realizado casi 40 proyectos de estos 160 y la idea es poder ya finalizar julio, dar un parte de tranquilidad y tener los 160 proyectos ya reiniciados, que eso garantiza pues que haya una también reactivación del empleo en estas zonas donde se están llevando a cabo. Estamos hablando de Mocoa, estamos hablando de San Cayetano, estamos hablando del Catatumbo, estamos hablando, digamos, en todo el país, Córdoba, Sucre. Y en el caso de la Orinoquía y la Amazonía, pues, ¿cuál es el tema? En realidad, allá, que esto es la segunda respuesta a esa pregunta, es la aproximación, pues tiene que ser una aproximación también diferencial. La forma, las inversiones obviamente en sectores más apartados pues son más onerosas, los mercados son más pequeños, entonces el fondeo de esas obras a través, por ejemplo, de tarifas, pues usualmente no es viable. Así que nuestra estrategia para llegar a esas zonas es, uno, fortalecimiento de los planes departamentales de agua, que en esas zonas pues cumplen un papel importantísimo para generar mayores inversiones, para poder hacer una mejor planificación y además pues para llegar también a los municipios más apartados. Por ejemplo, en el Guainía, el nuevo municipio en Barrancominas, una institucionalidad como esas es muy importante. Segundo, pues continuar tratando de cofinanciar proyectos específicos. En Leticia pues está cofinanciando, allá una planta de tratamiento de aguas residuales, la fase 2 del plan maestro de acueducto alcantarillado. Lo mismo en Guainía, ya se iniciaron las fases en Mérida, las fases de planes maestros de acueducto alcantarillado. Y pues los esquemas, y eso sí, pues a nivel rural, impulsar de manera más decidida los esquemas diferenciales. Este fue el gobierno que sacó en 2018 el primer RAS rural de América Latina, y le hemos hecho una apuesta muy grande en el marco del programa de Agua al Campo para profundizar esos esquemas diferenciales, llegar con posibilidades como pilas públicas,
y con mecanismos alternativos a esas zonas de difícil acceso para poder garantizar ese suministro que tanto lo necesita. Perfecto. Acá viene la siguiente pregunta, viceministro. Dice, medio de comunicación, los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿qué estrategia se tiene prevista en materia de inversión para mejorar los indicadores de vivienda, agua potable y saneamiento básico? Bueno, la apuesta en los municipios PEDED es la apuesta más ambiciosa que se ha hecho, yo considero, en la historia de este país, en los territorios más apartados y más afectados por el conflicto. En el último bienio se asignaron 500.000 millones de pesos, medio billón de pesos, el cual está siendo asignado en proyectos. Estamos hablando, por ejemplo, se estructuraron cerca de 13 proyectos en zona rural del Catatumbo, en Oruro, en el Tarra, en todos esos municipios que concentran todavía un conflicto bastante activo, porque además son zonas digamos, de tránsito, de redes de narcotráfico, y eso pues está siendo así en todo el país. Lo que nos estamos concentrando es en la estructuración de buenos proyectos. Es mucho más difícil también. Nosotros tenemos históricamente, pues la estructuración de los proyectos en zonas rurales han sido siempre mucho más deficientes que en las zonas urbanas, pero lo que estamos concentrándonos es poder hacer esa asignación presupuestal. Ya vamos en cerca de 150.000 millones de pesos asignados y esperamos de aquí a la vuelta de 2-3 meses poder asignar esos 500.000 millones de pesos para iniciar todas esas obras en estos territorios. Y la idea es poder, a finalizar el año, también traer otros 500 billones de pesos para seguir cambiándole la realidad a estos 171 municipios que tanto lo requieren. Bueno, viceministro, otra pregunta es alrededor pues, de Expo Agua 2020. ¿Cuáles cree que son como las principales bondades de este evento tan importante en su versión número 63 para el sector? Bueno, pues aparte de crearse un hito en la forma en la cual se hacen congresos y en este caso pues sería el congreso virtual, pues los retos en este sector pues siempre han sido enormes. Lo que nosotros queremos también traer y aprovechar ese espacio es poder continuar discutiendo con los temas grandes estructurales de este sector, continuar teniendo la discusión sobre los temas de regionalización, continuar teniendo las discusiones de cómo mejorar la estructuración de los proyectos, de cómo también fomentar la industria nacional para poder crear todos los suministros necesarios, y yo creo que también dar un salto en tecnologías y que acá también podamos proveer y construir esas plantas que se necesitan. Mejor dicho, siempre este es un congreso que es extremadamente relevante, y desde el punto de vista del desarrollo de la industria nacional, pues cada vez se hace mejor. Para mí siempre ha sido un anhelo ver poder, digamos, pensar en una proyección global. O sea, la primera diapositiva con el tema que empecé, que es la proyección de Colombia como un mercado en un monopolio global del agua, eso tiene unas ramificaciones enormes. Si somos capaces de aprovechar lo que tenemos es potenciar unas empresas que puedan dar servicios en otros países, proyectarse a nivel global y además también proyectar a la industria nacional de construcción de materiales, accesorios, equipos de este sector también, para que puedan ser empresas grandes, robustas, que puedan exportar. Acuérdense que tenemos un mercado que tarde o temprano se abrirá, que es el mercado de Venezuela, y que bien en este momento y en estos días pues estaban sacando noticias del problema tan grande, por ejemplo, que tienen de abastecimiento de agua. Allá hay creo que son unas 144 plantas de tratamiento de agua potable, en las cuales solo funciona una. Entonces el potencial, por ejemplo, de un mercado que tarde o temprano se abrirá también para asistencia técnica, suministro de equipos, consolidación empresarial, es también una oportunidad. Entonces,
estos espacios como el Congreso de Acodal pues se dan y se prestan para tener esas discusiones, y espero que este año también las podamos profundizar. Puesto. Precisamente, viceministro, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y es muy importante, digamos, este lanzamiento, esta rueda de prensa de Expo Agua, haciendo énfasis en este Día Mundial del Medio Ambiente, donde además Colombia es país anfitrión. ¿Cómo ve usted este tema de que seamos ya país anfitrión y estos retos y esfuerzos sobre nuestra biodiversidad en Colombia? Bueno, pues esto es un reconocimiento muy importante para el país. Esto es un reconocimiento al liderazgo que ha tenido Colombia, por ejemplo, en todas las discusiones y la agenda de cambio climático en los últimos años. Colombia se reconoce como un país líder y esto pues es un paso más en ese reconocimiento. No solo vale tener la biodiversidad que tenemos, no solo vale contar con los recursos que tenemos, sino también ser un ejemplo de gestión y ser un ejemplo también de conservación, que así lo necesitamos. Pues el presidente Duque siempre ha tenido un mensaje muy claro, que la idea es tener una aproximación de conservar produciendo y producir conservando, porque tenemos que ser conscientes que sin los recursos naturales que tenemos, pues no seríamos el país que actualmente tenemos y no podríamos tampoco proyectarnos a nivel global como lo queremos. Así que esto también me uno, digamos, a la conmemoración de este día, como todos acá en Colombia y en el planeta, y celebro también pues que Colombia sea hoy el anfitrión de este día tan importante. Terminamos entonces con esta última pregunta de Álvaro Erazo Paz, de la revista Congreso Siglo XXI. Dice, ¿qué medidas o incentivos se han pensado para beneficiar la producción nacional de aquellos materiales e insumos que son necesarios para el desarrollo de proyectos de agua potable, saneamiento básico y el sector de vivienda y empresas industriales? Bueno, pues hay medidas, digamos, de diferente índole. Esto pues se trabaja en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero la idea es, como siempre lo que digo, es facilitar y desde mi sector lo que pretendo hacer es también poner sobre la mesa estos temas para que nos pensemos en una proyección mucho menos local y regional, y nos pensemos que sí somos capaces de poder proveer servicios, insumos y equipos a otros mercados. Entonces yo en este debate contribuyo con eso, y lo que sí es que pues lo que estamos tratando es tener una agenda articulada también con el sector de industria y comercio para poder potencializar estas industrias. Pues muchísimas gracias a José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, por acompañarnos en esta rueda de prensa para el lanzamiento de Expo Agua 2020, que seguro será extraordinaria para que todos estén muy pendientes en septiembre. Gracias, viceministro. También, doctora Mariluz, Ignacio, a todos los medios de comunicación que nos acompañan y a todos los afiliados a Acodal, también un abrazo. Como siempre es un placer para mí estar acá y contar con un aliado como ustedes para el desarrollo de este sector. Con esta última respuesta damos por concluido el lanzamiento de la versión número 63 del Congreso Internacional de Acodal. Y para demostrarles nuestro agradecimiento, tenemos para todos ustedes un precio muy especial de lanzamiento del Congreso, un precio único para ustedes de $55. Así que los invitamos para que visiten nuestra página del Congreso, que es la siguiente: congreso.acodal.org.co. La repito, congreso.acodal.org.co. También pueden escribirnos a este correo, congreso@acodal, repito, congreso@acodal.org.co. Por si tienen cualquier duda, ahí también pueden escribirnos, y recuerden que es solo $55 y es una oportunidad muy importante para ustedes para que puedan inscribirse ahora mismo y aprovechar este gran descuento. Este precio especial además estará disponible únicamente desde este momento hasta el lunes al mediodía para que aprovechen esta importante oportunidad. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales y obtener más información del evento. En Facebook nos encuentran como @acodal, en Twitter nos encuentran como @acodal,
y en Instagram estamos como Acodal Nacional. En nombre de la asociación agradecemos su presencia. Feliz día.